como está escrito en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 24. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, del pueblo de Israel. Tenemos que buscar cada uno de nosotros, todas aquellas personas que son semilla de las 10 tribus de Efraín, que se han dispersado y fueron perdiendo su identidad hasta convertirse en gentiles, ya fuera que los forzaron, que los expulsaron, que los dividieron o en diferentes casos. Usted y yo, amados, hemos sido llamados a cumplir esta noble tarea y rescatar las almas perdidas que se encuentran hoy en día en todas las cárceles de Roma. Por esto, hoy les presento a ustedes, con la ayuda de Hashem, sabiendo que será de mucha ayuda, mucha importancia este tema para traer esas almas al Dios único de Israel, al Dios de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, dándole siempre toda la gloria, honra y honor a nuestro Padre que está en el cielo. Está escrito, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito en el libro de Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26. ¿Qué mensaje es que quiere darnos aquí el apóstol Pablo, Rab Shaul, a todos los gentiles? El mensaje es acerca del endurecimiento en parte de Israel con relación a la aceptación de Yeshua como el Mesías. Todo esto forma parte de un plan divino por el cual los gentiles han sido bendecidos con el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna en Mashiach, cuyas bendiciones anunciadas primeramente a los hijos de Israel, pero que ahora han sido extendidas a todos los que lo deseen. El apóstol Pablo, Rab Shaul, es muy claro en afirmar que esta inclusión de los gentiles en las bendiciones prometidas primeramente a Israel no significa que haya desechado a Israel, sino la confirmación de la tarea encomendada a Israel, como fue dicho por Mashiach. La salvación viene de los judíos. Está escrito en el libro de Yohanan, Juan capítulo 4, versículo 22. En Romanos capítulo 11, versículo 1, Rab Shaul se hace una pregunta. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque esto es lo que se está diciendo entre los creyentes de origen gentil en Roma. El apóstol Pablo le responde, en ninguna manera, porque yo también soy judío, porque yo también soy israelita. Pero tenemos un interrogante. ¿Cómo puede Hashem no desechar a Israel como su pueblo si su pueblo no confiesa que Yeshua es el Mesías? ¿Sí? Esto aparenta una contradicción, porque el Eterno dijo que cuando él levantase el profeta, es decir, a Mashiach, todo el que no le creyere y le obedeciere sería cortado de Israel. En el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 al 19, está escrito:
Estas son palabras de Hachén a Moche. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, una referencia a Moche, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice Hachén. Es decir, le traerá a juicio. Esto es colocar a una persona fuera del campamento de Israel por un tiempo, como sucedió con Miriam, cuando ella pecó contra su hermano Moche, que tuvo que regresar o se volvió leprosa y tuvo que ser cortada prácticamente a Israel durante 7 días. El libro de Van Barney, Números, capítulo 12, versículo 14, está documentado al respecto. Entonces, si el Eterno afirma que todo judío que no oyere sus palabras, que Machía les hablará en su nombre, será traído a juicio, como afirma entonces Rab Shaul, que aun cuando ellos no han recibido testimonio de Yeshua como Machía, no han sido desechados. No es que haya una contradicción. Veamos lo que nos muestra Rab Shaul, el apóstol Pablo. En Romanos 11:11 afirma: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Dos cosas son dichas aquí. Primero, ciertamente que sí han tropezado. Y segundo, el tropiezo no es para caída. ¿Para qué entonces es el tropiezo? ¿Cuál es el propósito por el cual el Eterno ha permitido que esto suceda? La respuesta se encuentra en la parte final del mismo texto. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. De esto aprendemos, ciertamente hubo transgresión. La transgresión fue anticipada divinamente para bien de los no judíos, es decir, de los gentiles, es decir, para que los gentiles tuvieran acceso a la salvación. Será usada como instrumento para provocarles a celos a los hijos de Israel. En Romanos 10, capítulos 19 al 29, está escrito: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés, Moche, dice, y entonces cita dos textos para afirmar acerca de este misterio. El primero es en Devarim, Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, donde está escrito: ellos me ofrecieron incienso, kinuní en hebreo, provocar a celos con adoración inaceptable, por medio de algo que no es Dios. Me provocaron irritación con sus vanidades, con sus ídolos. Yo también los provocaré a celos con una nación que no es mi pueblo. Los irritaré con una nación que ignora la Torá. Rab Shaul está usando un principio de interpretación rabínica conocido como Geserat Shabbat, por el cual un principio puede ser explicado cuando nos encontramos con un hecho no previsto claramente en la tradición oral. Rab Shaul usa el principio de Geserat Shabbat, por el cual usará un caso establecido previamente que por
razón de su semejanza. Servirá para aplicar la situación presente. ¿Cuál es el caso establecido previamente? Que una nación que no es tenida como pueblo de Hachén será usada por él, por Dios, para cumplir un propósito, en este caso Israel, que es el pueblo de Dios, es llamado a cumplir los propósitos del Eterno. Segundo, que una nación ignorante de la Torá, un pueblo necio, será instrumento del Eterno para provocar angustia a los hijos de Israel. Y esa nación fue Caldea. Después fueron los asirios, después los babilonios y más tarde los medopersas. Entonces, aquí vemos que Hachén usó a los caldeos, una nación no tenida como pueblo de Dios, para juzgar a su propio pueblo. Pablo el apóstol Rachaúl, usando el principio de Geserá Chavá, afirma que de la misma manera que en la historia de Israel, el Eterno ha usado una nación ignorante de la Torá para cumplir sus designios, mientras que Israel, conociendo la Torá, por su rebeldía no entiende su misión. Así también la salvación de los gentiles y su inclusión dentro de los pactos y promesas dados originalmente a Israel provocará a celos a su propio pueblo. ¿Cómo lo provocará? Sin tener la Torá y sin conocerla, no obstante, ese pueblo será instrumento del Eterno para hacer su voluntad. En otras palabras, que los gentiles, sin haber sido instruidos en la Torá, vivirán de tal manera que guardarán la misma Torá y serán usados como instrumentos del Eterno para cumplir la Torá, aún sin darse cuenta, como está escrito en el libro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 10, versículo 7. Y también está escrito en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14. Ahora bien, los creyentes de origen gentil deben tener mucho cuidado y entender que el honor de conocer al Eterno y a la Torá y ser instrumentos en sus manos para cumplir sus propósitos no significa que el Eterno haya desechado a Israel ni lo haya reemplazado por ellos como su nuevo pueblo. Este fue el grave error que cometió Asiria, por lo cual tuvo que ser juzgada. Por lo tanto, a la hora de hablar de Mashiach o del Mesías con el pueblo judío, cada uno de nosotros debemos tener presente lo siguiente. Usted no está en presencia de un pueblo desechado. En ningún momento el pueblo judío ha sido desechado. No está en presencia de un pueblo reemplazado. No está en presencia de un pueblo sustituido por otro pueblo, como enseñan muchas iglesias. Consecuentemente, nuestra actitud y nuestro lenguaje deberán expresar esta realidad. Usted debe entender que el hecho de haber sido injertado en el olivo natural y hecho parte de los pactos y promesas en Mashiach no significa que está sustituyendo a Israel, sino compartiendo la herencia del reino de los cielos con Israel y cumpliendo un rol profético único, provocar a celos a Israel para que ese celo pueda ser utilizado por el Eterno
como instrumento de redención de todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa provocar a celos? La idea aquí del apóstol Pablo Ratchaul no es provocar a ira, sino a celos. Como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 11. Y cito: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Cómo pueden los creyentes de origen no judío, los creyentes de origen gentil, provocar a celos a los judíos que aún no creen que Yeshua es el Mesías? Debemos reconocer que el celo, en el buen sentido de la palabra, no viene por algo que alguien tiene y que yo no tengo. El celo viene es cuando una persona tiene algo que yo deseo. Ese es el verdadero celo. El deseo del alma de todo judío, especialmente el judío piadoso, es tener intimidad con Hashem, una relación íntima con Él. El deseo del alma del Hijo de Israel es experimentar la Shekinah, la presencia divina, agradar al Eterno, como guardando sus mandamientos, y de esa manera experimentar su cuidado y protección diariamente. Desde que la divina presencia partió del templo de Jerusalén, como está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 23, el judío piadoso la anda buscando desesperadamente. La manera como el pueblo judío que aún no conoce a Yeshua como Mashiach intenta buscar esa relación íntima con el Eterno es por medio, a través del arrepentimiento, a través de los rezos, a través de las oraciones y de las buenas obras. Sin embargo, Mashiach, por sus méritos, ha prometido que todo el que haga techuvá, se arrepienta y se vuelva al Eterno de sus malos caminos y confíe en los méritos provistos por Él, recibirá el don del Espíritu, el don de la Rúa Hakodes. Muchos gentiles se han convertido al Dios de Israel por la influencia de Mashiach, confiando en sus méritos para el perdón de sus pecados y la entrada al mundo por venir, al Olam Jabá. Esta presencia divina que ha sido derramada también sobre los gentiles no es mediante el esfuerzo personal de cada uno de nosotros que hayamos hecho, sino como resultado de un cambio de naturaleza, tal como se había prometido, que el Eterno pondrá la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón, para que andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos. Sin embargo, lejos de andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, la iglesia, interpretando mal las palabras de Yeshua y los apóstoles, ha considerado la Torá abolida y reemplazada por otra Torá que no tiene ni identidad ni relación con la única Torá que ha sido dada a través de Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Esa otra Torá extraña la han presentado bien como un documento obsoleto
y superado por la gracia, o bien como una nueva ley de la libertad que no ha sido otra cosa que una licencia para hacer la voluntad del individuo, mas no la voluntad del dador de la Torá. Amados, esto ha dañado y anulado la posibilidad de provocar a celos a la comunidad judía, a la comunidad de Israel. Usted y yo tenemos que vivir de tal manera que mostremos al judío que usted y yo tenemos lo que ellos anhelan con toda su alma. El alma del judío piadoso tiene un anhelo por agradar a Dios por medio de la obediencia a cada uno de sus mandamientos. Los creyentes de origen no judío, los creyentes de origen gentil, han recibido una nueva naturaleza y el derramamiento del Espíritu del Ruach HaKodesh que les ha o que nos ha capacitado para andar en obediencia a la voluntad del Eterno de una forma natural. Pero al caer en la trampa de que la Torá ha sido abolida, cada cual anda en sus propios caminos. Entonces, el judío no ve en el catolicismo ni en el cristianismo que tiene lo que ellos desean, sino justamente lo opuesto, lo que ellos no desean, que es la idolatría y violar los mandamientos. Por esta misma razón, por casi 20 siglos, los creyentes de origen gentil no han provocado a celos a la comunidad judía. Todo lo contrario, lo que se ha provocado es ira, resentimiento, miedo y rechazo. Y esto tiene que cambiar. Ya ha llegado el tiempo para que dicho cambio comience a ser evidente, no solamente por los judíos, sino por el bien de toda la creación, y no solamente por los judíos y por el bien del mundo, sino sobre todas las cosas para la gloria, honra y honor de nuestro Padre que está en el cielo, en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén y amén. Shalom, shalom.